Pobreza 39. Religión y liberalismo. 34. No se debe glorificar a la mayoría ni considerarla infalible, no se debe suponer que la mayoría constituye prueba de la bondad de una política en relación al bien común y que tal mayoría apoye. No se debe recomendar la dictadura mayoritaria ni la opresión violenta de la minoría opositora. 35. Hundiendo a todos de nuevo en la primigenia barbarie, con sus inacabables luchas intestinas entre sinnúmeros de tribus y grupos políticos. 36. Es una teoría política. 37. Como doctrina política, no se desentiende de las valoraciones y fines últimos perseguidos por la acción humana. 38. Se tilda de materialistas a ese tipo de preocupaciones, acusándose al liberalismo de incidir en tosco materialismo, olvidándose de aquellos otros afanes de la humanidad, elevados y nobles. No solo de pan vive el hombre, dice el crítico, mientras insulta la ruin y despreciable bajeza de la filosofía utilitaria. Sin embargo, tan apasionadas injurias carecen de base, pues falsean torpemente los auténticos principios liberales. 39. Denigrar de un supuesto materialismo al liberalismo constituye deliberada tergiversación de los hechos. El siglo XIX fue un siglo de progreso, sin precedentes, en los métodos técnicos de producción y en el bienestar material de las masas. Su ejecutoria consistió en alargar la duración media de la vida. Además, son eternas sus realizaciones científicas y artísticas. Fue una edad de músicos, escritores, poetas, pintores y escultores inmortales, se revolucionó la filosofía, la economía, las matemáticas, la física, la química y la biología. Y es más, por primera vez en la historia, tuvo el hombre de la calle a su alcance las grandes obras y las grandes ideas. El liberalismo se basa en la teoría de la cooperación social puramente racional y científica. Las medidas que recomienda son la aplicación de un conjunto de conocimientos. En este sentido, cabe calificar al liberalismo de indiferente o agnóstico 40. Los liberales rechazan todo sistema teocrático, pero no se opone a la religión. Se considera religioso aquellos sentimientos, actos y experiencias del individuo aislado que se producen en torno a lo que el individuo considera divino. Se considera típico de toda vida religiosa las siguientes creencias, que el mundo material es solo una parte de otro mundo más espiritual, que, a su vez, informa al mundo material, que nuestro verdadero fin consiste en arribar a una armoniosa unión o relación con aquel mundo más superior, que la oración o comunión íntima con el espíritu de ese mundo superior, llámese Dios, es un proceso real y efectivo, del cual fluye energía espiritual, que produce efectos psicológicos y materiales. Además, la religión provoca los siguientes sentimientos, un nuevo deleite espiritual que, como un don, se agrega a la vida, plasmando en una tendencia al sacrificio y heroísmo, y una inefable sensación de seguridad y paz que llena el ánimo de caridad y afecto hacia los demás. Esa descripción de las experiencias y sentimientos de carácter religioso no comprende alusión al ordenamiento de la cooperación social. La religión es un contacto personal e individual entre el hombre y una divina realidad, sagrada y misteriosa, que inspira temor. El sentimiento religioso impone al hombre determinada conducta personal. En cambio, nunca hace referencia a los problemas de la organización social 41. El liberalismo no pone obstáculo a que el hombre voluntariamente adapte su conducta personal y ordene sus asuntos personales a tenor de las enseñanzas del Evangelio, según él mismo, su iglesia o su credo las interpreten. En cambio, rechaza todo intento de impedir el estudio racional de los problemas que suscita el bienestar social, mediante apelación a la intuición religiosa o a la revelación. El liberalismo a nadie impone el divorcio o el control de la natalidad. Pero combate a quienes quieren impedir a los demás que analicen libremente los pros y contras de estos asuntos. El liberalismo entiende que el fin perseguido por la ley moral consiste en inducir a los hombres a que ajusten su conducta a las exigencias de la vida en sociedad, a que se abstengan de incurrir en actos perjudiciales para la pacífica cooperación social, y en procurar el máximo mejoramiento de las relaciones interhumanas. El liberal gustoso acoge las enseñanzas religiosas coincidentes con su idea, pero se opone a aquellas normas que por fuerza han de provocar la desintegración social. 40. Sería grave error inferir de lo anterior, que la economía y la técnica política, el liberalismo, derivada de sus enseñanzas fueran ateas u hostiles a la religión. 41. San Francisco de Asís jamás se interesó por la política ni la economía. Aconsejaba a sus discípulos vivir piadosamente, pero nunca se le ocurrió planificar la producción, ni incitar a sus seguidores a recurrir a la violencia contra el disidente. El liberalismo, al separar Iglesia y Estado, instaura la paz entre los distintos credos, permitiendo que cada uno predique pacíficamente su propio evangelio. El liberalismo es racionalista. Cree en la posibilidad de llevar a la inmensa mayoría al convencimiento de que sus propios deseos e intereses, correctamente entendidos, han de verse favorecidos en mayor grado, por la pacífica cooperación dentro de la sociedad. 3. La división del trabajo. La división del trabajo, con su efecto, la cooperación, es un fenómeno social. La experiencia enseña al hombre que la acción mancomunada tiene eficacia y es de mayor productividad que la acción individual. Las circunstancias naturales que estructuran la vida y el esfuerzo humano dan lugar a que la división del trabajo incremente la productividad por unidad de esfuerzo invertido. Las circunstancias naturales que provocan la aparición de la división del trabajo son: primero, la innata desigualdad de la capacidad de los hombres para realizar específicos trabajos. Segundo, la desigual distribución de los recursos naturales sobre la tierra. Cabe considerar estas dos circunstancias en una sola, la diversidad de la
naturaleza, que hace que el universo sea un complejo de variedad infinita. Tercero, hay obras cuya ejecución excede la capacidad laboral de un solo individuo, exigiendo la unión de esfuerzos. Hay obras que podrían ser realizadas por el individuo aislado, pero su duración sería tan dilatada que retrasaría excesivamente el disfrute de esas obras y no compensaría la labor realizada. En ambos casos, solo el esfuerzo humano mancomunado permite alcanzar el objetivo deseado. Aun cuando únicamente concurriera esta tercera circunstancia, por sí sola habría engendrado la cooperación temporal entre los hombres. Sin embargo, tal asociación temporal, de cara a tareas específicas superiores a la capacidad individual, no habría bastado para provocar una perdurable cooperación social. 42. La sociedad universal. 42. En las primeras etapas de la civilización, pocas eran las empresas que solo de este modo pudieran coronarse. Aun en tales casos, es muy posible que no todos los interesados coincidieran en que la utilidad y urgencia de dicha tarea fuera superior a la utilidad de otras tareas que pudieran realizar individualmente. Integradora de todos los hombres y de todas sus actividades, no fue engendrada por esas alianzas ocasionales. La sociedad es mucho más que una asociación temporal que se concierta para lograr un objetivo definido y que se disuelve tan pronto se logre el objetivo, aun cuando los asociados estuvieran dispuestos a renovarla siempre que interviniera la ocasión. El incremento de la productividad, típico de la división del trabajo, se registra, siempre que la desigualdad sea tal, que cada individuo o cada parcela de tierra sea superior, por lo menos en algún aspecto, a los demás individuos o parcelas. Si A produce 6P o 4Q mientras B produce 2Q, si bien B puede producir hasta 8Q, bajo el signo de la división del trabajo, dedicándose A y B, únicamente, a aquella labor en que mayor sea su respectiva eficiencia, en total producirán 6P más 8Q. 4. La ley de asociación. La ley de asociación evidencia los efectos de la división del trabajo, cuando un individuo o un grupo colabora con otro individuo o grupo, siendo los primeros de mayor eficiencia, en cualquier aspecto, que los segundos. Investigando los efectos del comercio entre dos países, dotadas desigualmente por la naturaleza, suponiendo que las respectivas producciones podían libremente ser transportadas de un país a otro, pero no los trabajadores ni bienes de capital acumulados. La división del trabajo entre ambos países incrementa la productividad del esfuerzo laboral y, por tanto, resulta ventajosa para todos los participantes, pese a que las condiciones materiales de producción puedan ser más favorables a uno de esos países que al otro. Conviene que el país mejor dotado produzca bienes en el que sea mayor su superioridad, dejando al país peor dotado que produzca en la que la superioridad de ese primer país mejor dotado sea menor. Esa paradoja de no explotar unas condiciones domésticas de producción más favorables. Yendo a buscar esos bienes, que podrían producirse dentro del país, en el país cuyas condiciones de producción son más desfavorables, se origina por la inmovilidad de factores trabajo y capital, que no pueden acudir al país de producción más favorables. La ley de costos comparativos, que aborda un problema que causa el comercio internacional, es un caso particular de la ley de asociación. Si A goza de mayor eficiencia que B, tal que, para producir una unidad de P, A necesita 3 horas y B necesita 5 horas, y para producir una unidad de Q A necesita 2 horas y B necesita 4 horas, resulta que ambos ganan si A produce Q y B produce P. Si cada uno dedica 60 horas para producir P y 60 horas para producir Q, 43. 44. Por tanto, la división del trabajo beneficia a todos los que participan en ella. La colaboración de los demás talento, habilidad y destreza con los peor. 43. El resultado de la obra de A será 20P más 30Q, el de B será 12P más 15Q, en conjunto, 32P más 45Q. 44. Dicha suma representa una producción mayor que la de 32P más 45Q. Dotados es ventajosa para ambos grupos. Las ganancias derivadas de la división del trabajo son recíprocas. La ley de asociación evidencia por qué, desde la aparición de las sociedades, hubo una tendencia a ir gradualmente intensificando la cooperación. Nos damos cuenta de cuál fue el incentivo que indujo a la gente a dejar de pelear para apropiarse de los escasos medios de subsistencia que brinda la naturaleza. Nos damos cuenta del móvil que estimuló y continuamente estimula a la gente a unirse, en busca de mutua cooperación. Todo progreso hacia una más avanzada división del trabajo favorece los intereses de cuantos participan en la división del trabajo. Fue la acción humana, estimulada por la percepción de la mayor productividad del trabajo bajo la división del trabajo, la que engendró las primeras sociedades y la hizo progresivamente desarrollarse. Con referencia a los orígenes de la sociedad, la tarea de la economía consiste en evidenciar cuáles son los factores que pueden y, por fuerza, provocan la asociación y su progresivo desarrollo. Mientras el trabajo sea más fecundo bajo el signo de la división del trabajo y en tanto el hombre sea capaz de advertir tal realidad, la acción tenderá espontáneamente a la cooperación y asociación. La persona se convierte en ser social sacrificando sus personales intereses porque aspira a mejorar su propio bienestar. La experiencia enseña que esa condición, la mayor productividad de la división del trabajo, aparece por cuanto trae su causa de una realidad, la innata desigualdad de los hombres y la desigual distribución geográfica de los factores naturales de producción. Advertido lo anterior, comprendemos el curso seguido por la evolución social. Errores en que se incide al estudiar la ley de asociación. La ley de asociación de Ricardo, ley de costos comparativos, es grave amenaza para los planes de quienes pretenden justificar el proteccionismo, desde cualquier punto de vista que no sea el de privilegiar los egoístas intereses de algunos empresarios. El principal objetivo que perseguía Ricardo, al formular su ley, era refutar un cuestionamiento al libre comercio internacional.
El proteccionista se preguntaba, bajo un régimen de libre comercio, ¿cuál será el destino de un país cuyas condiciones, para cualquier producción, son más desfavorables que las condiciones de cualquier otro país? Un mundo donde los productos, el trabajo y capital, gozaran de plena libertad de movimiento, aquel país, poco idóneo para la producción, dejaría de utilizarse como ubicación para la actividad humana. En tal caso, si la gente satisface mejor sus necesidades no explotando las condiciones comparativamente más imperfectas que ofrecía aquel país, no se establecerían en aquel país, dejándola deshabitado como las regiones polares o desiertos. Pero Ricardo quiso enfrentarse con los problemas reales que origina nuestro mundo, en que las circunstancias específicas de cada caso vienen predeterminadas por los asentamientos humanos efectuados en épocas anteriores y donde trabajo y capital se hallan ligados al suelo por diversas razones de orden institucional. En tales circunstancias, el libre comercio, la libertad de movimientos limitada a los productos, no provoca la distribución del trabajo y capital sobre la faz de la tierra, según las posibilidades, mejores o peores, que cada lugar ofrezca en relación a la productividad del esfuerzo humano. Solo entonces entra en juego la ley de costos comparativos. Cada país produce para las que sus específicas condiciones le ofrecen relativa, aunque no las mejores, oportunidades. Para los habitantes de cualquier zona es más ventajoso abstenerse de explotar algunas de sus capacidades, pese a ser estas capacidades superiores a las capacidades del extranjero, importando en su lugar los correspondientes productos producidos en el extranjero en condiciones más desfavorables. Se trata de un caso análogo al del cirujano, que, para limpiar el quirófano e instrumental, contrata los servicios de un tercero, no obstante superarle también en ese específico cometido, para dedicarse exclusivamente a la cirugía, en la que su ventaja es todavía más notable. En la conclusión del teorema de costos comparativos está implícita dos supuestos, que la productividad de factores de producción, técnicamente posibles de trasladar, es diferente según los lugares donde se ubiquen, y, que dichos factores, por razones institucionales, tienen restringida su movilidad. El teorema de costos comparativos maneja los supuestos, que se trata de producir dos mercancías, pudiendo ambas mercancías ser libremente transportadas, y que para producir cada mercancía es necesario la concurrencia de dos factores, que en esas dos mercancías aparece uno de esos factores, trabajo o capital, mientras el otro factor, una propiedad específica de la tierra, solo es aprovechado en uno de ambas producciones, que la mayor escasez del factor común en ambas producciones predetermina el grado en que es posible explotar el factor diferente. Sobre la base de estos supuestos, que permiten establecer cocientes de sustitución entre la inversión efectuada del factor común y la producción, el teorema resuelve la incógnita planteada. En ambos supuestos, solo se compara la inversión material con el producto material obtenido. En la ley de beneficios comparamos la producción de un mismo bien. En la ley de costos comparativos comparamos la producción de dos bienes distintos. Si tal comparación es factible es porque suponemos que para producir cada bien distinto, aparte de un factor específico, solo se requieren factores no específicos de la misma clase. No hay diferencia entre comercio interior y exterior, en lo que se refiere a la determinación de valor y precios. Solo diferentes condiciones institucionales, que restringen la movilidad de mercancías y factores de producción, hacen a la gente distinguir el mercado nacional del extranjero. Si no se quiere estudiar la ley de costos comparativos bajo los supuestos de Ricardo, es obligado ir al cálculo monetario. Volviendo al ejemplo del cirujano y su ayudante, si el cirujano puede emplear su limitada capacidad de trabajo en hacer operaciones que le dan ingresos de $50 la hora, le convendrá contratar los servicios de un ayudante que le limpie el instrumental, pagándole $2 la hora, aun cuando el ayudante emplee 3 horas para realizar lo que el cirujano podría hacer en 1 hora. Al comparar las condiciones de dos países, si las circunstancias son tales que en Estados Unidos la producción de una unidad de cada mercancía A y B requiere el consumo de una jornada de la misma clase de trabajo, mientras en Perú, con la misma inversión de capital, se necesitan 2 jornadas para A y 3 jornadas para B, resultando el capital y A, B libremente transferibles de Estados Unidos a Perú y viceversa, pero no la mano de obra, los salarios en Perú. Para producir A, tenderán a ser el 50% de los salarios americanos y para producir B, la tercera parte. Si el jornal americano es $6, en Perú será de $3 en producir A y de $2 en producir B. Semejante diferencia en la remuneración de trabajo de la misma clase no puede perdurar, si en el mercado interno de Perú la mano de obra goza de movilidad. Los obreros abandonarán la producción de B, enrolándose a la producción de A, este movimiento hará que baje la remuneración en A, elevándose en B. Finalmente, los salarios peruanos se igualarían en ambas industrias. Aparecería entonces una tendencia a ampliar la producción de A y a desplazar la competencia americana. Por otra parte, la producción de B en Perú dejaría de ser rentable, lo que obligaría a abandonarla, mientras en IU se incrementaría 45. Si se supone que capital, tra. 5. Los efectos de la división del trabajo. La división del